Nuestro Jikook es conocido por su complicidad, esa conexión especial que no pasa desapercibida para nadie. Es una química irreemplazable, un vínculo genuino y profundo que muchos anhelan tener. La relación entre Jimin y Jungkook ha sido objeto de fascinación para los fans, no solo por su cercanía, sino también por los gestos, miradas y momentos compartidos que han dejado huella en el corazón de muchos. Lo que más llama la atención de Jikook, además de su evidente cariño y la manera en que se complementan, son los celos, especialmente por parte de Jungkook. Él nunca ha sido bueno ocultando sus sentimientos cuando se trata de Jimin, y eso ha quedado demostrado en múltiples ocasiones. Desde las veces en que ha lanzado miradas intensas cuando alguien más se acerca demasiado a Jimin, hasta esos momentos en los que, sin necesidad de palabras, deja claro que lo suyo es suyo. Jungkook siempre ha sido protector con Jimin, y ese instinto de cuidar lo que considera valioso se traduce en pequeños y no tan pequeños gestos de celos. Recordemos algunas de esas situaciones icónicas en las que Jungkook ha demostrado sus celos sin necesidad de decir nada. Este momento en particular es un claro ejemplo de eso. Estaban detrás de escena, después de haber terminado su baile, claramente agotados. Jimin, como siempre, se deja caer sobre la mesa, descansando un poco, mientras Jungkook, aunque también cansado, sigue atento a su alrededor. Ahí es cuando sucede algo que llama la atención. Un miembro del staff, viendo a Jimin recostado, decide posar su mano en su espalda en un gesto que parecía de consuelo o simple cariño. Pero lo que realmente sorprende es la reacción de Jungkook. En cuanto se da cuenta del gesto, sin dudarlo, empuja sutilmente la mano del staff, alejándola por completo de Jimin. No lo hace de forma brusca ni agresiva, pero sí con la firmeza suficiente para dejar en claro que no le gustó lo que vio. Y lo más interesante es lo que hace después. En lugar de dejar a Jimin sin ese contacto, él mismo se encarga de acariciarlo, como si quisiera dejar claro que si alguien debía hacerlo, era él y nadie más. Este tipo de actitudes no son nuevas en Jungkook cuando se trata de Jimin. A lo largo de los años, hemos visto cómo siempre está al pendiente de él, cuidándolo de maneras que van más allá de la simple amistad. Jungkook no solo protege a Jimin de forma física, sino también emocional. Hay una conexión entre ellos que se siente diferente, más profunda, más íntima. No es solo el instinto de un amigo protegiendo a otro, es el de alguien que siente que tiene un papel especial en la vida del otro. Y no es solo Jungkook. Jimin también ha demostrado en muchas ocasiones que confía plenamente en él, que se deja cuidar, que lo busca cuando necesita apoyo. Es como si ambos supieran que hay una línea invisible que los une y que no necesita ser explicada con palabras. Jungkook sabe lo que Jimin quiere o necesita sin que éste tenga que decirlo, y Jimin sabe que en Jungkook siempre encontrará a alguien que lo protegerá, incluso de los gestos más insignificantes que podrían hacerlo sentir incómodo. Lo que pasó en este momento detrás de escena es solo una muestra más de esa conexión especial. Jungkook no permitió que alguien más tocara a Jimin de esa manera, porque tal vez él sabe que a Jimin no le gusta o porque simplemente siente que ese tipo de contacto le pertenece solo a él. Y lo más lindo de todo es que Jimin no se queja, no se sorprende, simplemente deja que Jungkook lo acaricie, como si fuera lo más natural del mundo. Porque para ellos, quizá lo es. Otro momento en particular es uno de esos que los fans no pueden pasar por alto. Fue durante la presentación de BTS con TXT, cuando los chicos estaban conociendo a sus juniors, intercambiando saludos y mostrando su amabilidad. Todo parecía fluir con normalidad, hasta que Jimin, con su característica dulzura, tuvo un acercamiento especial con uno de los integrantes de TXT. No fue un simple saludo. El contacto entre ellos se extendió más de lo habitual, lo suficiente como para llamar la atención de Jungkook. Y es aquí donde las cosas se ponen interesantes. Jungkook, que hasta ese momento parecía tranquilo, reaccionó de inmediato. No de una manera exagerada o evidente, pero sí con esos pequeños gestos que, para quienes los conocen, dicen más que 1000 palabras. Primero se acercó a Jimin y le dio unas ligeras palmadas en la espalda, como si quisiera recordarle que estaba ahí, que lo estaba viendo. Pero eso no fue suficiente.
Jungkook no podía simplemente quedarse al margen mientras Jimin tenía ese momento con otro chico, así que llevó la interacción un paso más allá. Se dirigió al integrante de TXT y le dio unas palmadas en la espalda también, pero esta vez con más fuerza, con un toque que definitivamente no pasó desapercibido. Lo mejor de todo es la reacción de los demás miembros de BTS. Solo hay que ver sus rostros en ese momento. Todos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, porque todos saben que Jungkook, cuando se trata de Jimin, es diferente. No es el mismo Jungkook relajado y despreocupado de siempre. Con Jimin, él es más expresivo, más protector, más territorial, si se quiere decir así. Y es que esto no es algo nuevo. A lo largo de los años, hemos visto cómo Jungkook no es de los que se queda de brazos cruzados cuando alguien se acerca demasiado a Jimin. Esta situación es un reflejo más de la dinámica especial que hay entre ellos. Jungkook no reacciona así con cualquier persona. Puede ser amable y sociable con todos, pero cuando Jimin está en escena, su actitud cambia. Se vuelve más atento, más detallista, más presente. Es como si tuviera una especie de radar que se activa solo cuando Jimin está cerca de alguien más. Y lo curioso es que Jimin no parece molestarse por eso. No se aparta, no se incomoda, no se queja. Porque de alguna manera, ambos han encontrado un equilibrio en el que Jungkook protege y Jimin simplemente lo deja ser. Este momento con TXT es solo una muestra más de la intensidad con la que Jungkook vive todo lo relacionado con Jimin. Puede que para algunos sea solo una reacción espontánea, pero quienes han seguido su historia saben que hay algo más. Jungkook no necesita decirlo con palabras, porque sus acciones hablan por él. Él siente algo especial por Jimin, algo que va más allá de la amistad, y lo demuestra en cada pequeño gesto, en cada mirada, en cada reacción impulsiva cuando alguien más se acerca demasiado. Es ese tipo de conexión que no se puede fingir porque simplemente es natural. Jungkook no solo demuestra sus celos con acciones directas, también lo hace con gestos que, aunque trate de disimular, son demasiado evidentes para pasarlos por alto. Es algo que se nota cada vez que Jimin se encuentra en una situación que, para Jungkook, no es precisamente agradable. Y es que, aunque a veces sabe que no puede interferir de manera obvia, su lenguaje corporal lo delata. No es bueno ocultando lo que siente cuando se trata de Jimin. Y eso lo hemos visto en varias ocasiones. Un ejemplo claro de esto es cuando estuvieron en el programa de James Corden. En medio del show, la conversación giró en torno a los músculos, y como era de esperarse, Jimin terminó en el centro de atención. James, con su estilo divertido, no dudó en acercarse y empezar a tocar los brazos y las piernas de Jimin, comentando sobre su físico. Para Jimin, todo era parte del espectáculo. Se mostró relajado, sonriente, disfrutando del momento sin ningún problema. Los demás miembros también estaban riéndose, siguiendo la corriente del programa. Pero si alguien no estaba precisamente cómodo con la escena, ese era Jungkook. A simple vista, cualquiera podría pensar que simplemente estaba serio, pero si observas bien, su expresión lo dice todo. Su postura era tensa, su mirada fija en la interacción entre Jimin y James, sus labios apretados, como si estuviera conteniéndose de hacer o decir algo. Y no es la primera vez que sucede. Jungkook tiene esa manera única de reaccionar cuando alguien más se acerca demasiado a Jimin, cuando hay contacto físico que él no puede evitar, o cuando la atención sobre Jimin se vuelve demasiado intensa para su gusto. Lo más curioso es que ni siquiera necesita decirlo en voz alta. Sus ojos lo delatan, sus gestos hablan por él. Puede que intente aparentar que todo está bien, pero no es precisamente el mejor ocultando sus emociones cuando se trata de Jimin. Y es que, a lo largo del tiempo, hemos visto cómo Jungkook es muy protector con él, cómo siempre busca estar cerca, cómo su instinto es intervenir cuando alguien más entra en su territorio. Pero cuando no puede hacerlo, cuando está en un entorno donde cualquier movimiento sería demasiado obvio, solo le queda observar y morderse la lengua. Porque, aunque no diga nada, aunque no haga ningún movimiento brusco, está claro que no le agrada ver a Jimin en esas situaciones. No porque no confíe en él, sino porque simplemente no le gusta compartirlo. Es algo que ya hemos visto antes, que se repite en distintas ocasiones y que deja en evidencia lo que muchos sospechan. Para Jungkook, Jimin no es solo un amigo más. Su actitud,
sus reacciones, la forma en que lo mira y lo cuida, todo apunta a algo más profundo, algo que va más allá de una simple amistad. Este momento en el programa de James Corden es solo otro ejemplo de la dinámica entre ellos. Mientras Jimin disfruta del momento, Jungkook observa con esos ojos que dicen más de lo que él mismo podría expresar con palabras. Porque para él, Jimin es especial, es suyo, y aunque no siempre pueda evitar que otros se acerquen, su reacción siempre lo delata.